Vamos a abrir las escrituras, hermano, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y vamos a continuar viendo los versos que hablan acerca de la gran tribulación del libro Apocalipsis y también que hablan sobre la venida del Señor. Mateo capítulo 24 y verso número 29. Verso número 29 en adelante vamos a estar viendo algunos aspectos de este capítulo 24 de Mateo, que es muy famoso, muy común, relacionado con la venida del Señor y con la gran tribulación. ¿Lo tiene, hermano? Ven. Dice la palabra de Dios, verso número 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. En este verso 29, como recordarán, nosotros ya vimos estas cosas. ¿En dónde fue que las vimos? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? ¿En qué momento fue que aparecieron estas cosas que están relacionadas en el verso número 29, mencionadas en el verso número 29? Se recuerda que lo habíamos visto y en qué, más o menos, ¿verdad? ¿En qué momento? Tiene que usted tenerlo, ¿verdad? Así fresquecito en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque el mundo tiene conciencia de algo que ocurrirá en algún momento en el futuro, sobre las cosas que existen, que serán destruidas por intervención del hombre o no. Y estas cosas siempre agarran apogeo, especialmente cuando termina un año y cuando comienza un año nuevo. Siempre los noticieros hacen mención de cosas que ocurrirán, que destruirán el mundo, etcétera. Y aparte de eso, también los científicos, ¿verdad? Los que no son científicos andan hablando de estas cosas, y los que son científicos también andan hablando de estas cosas, porque ellos observan el universo, y conforme al avance de la tecnología, de la ciencia, ellos hacen esos pronósticos que puede ocurrir esto, puede esto, y entonces, ¿verdad? Los científicos hablan de eso, los que no son científicos también hablan de eso. ¿Y qué de los cristianos? Pues nosotros, parece que no, los cristianos somos los que menos estamos informados. Entonces nosotros deberíamos ser nosotros los primeros en poder manejar esta información. Aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, esto es bien importante lo que le voy a decir. Aparte de eso, nosotros los cristianos debemos de poner las cosas siempre en orden. Por ejemplo, hay muchas cosas que van a acontecer, y nosotros tenemos que saber tal cosa, dónde tiene su lugar y qué va a ocurrir antes, qué va a ocurrir después. Entonces, en la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor tiene los tiempos ordenados, y en esa manera lo ha dado a conocer muy generalmente, de una manera muy general, lo ha dado a conocer, y nosotros tenemos que manejar esa información. No es tan complicada, no es nada difícil, pero tenemos que conocerlo y tenerlo en la mano para que cuando nosotros oigamos, ¿verdad? O nos pregunten, nosotros sepamos con seguridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir y en qué orden va a ocurrir?
porque si no, nosotros vamos a andar perdidos como los que no son científicos y perdidos también como los que son científicos. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Aquí Mateo, y creo que lo había mencionado yo anteriormente, en Mateo 24, el Señor Jesús está hablando de eventos que comprenden dos grupos diferentes. ¿Cuáles son esos dos grupos diferentes? Bueno, incluso diría tres grupos diferentes de acontecimientos. En nosotros en Apocalipsis vemos los acontecimientos, y todo uno por uno, ¿verdad? Tal como va a ocurrir. Pero en todo el libro de Apocalipsis nosotros podemos agrupar todos esos acontecimientos en tres grandes grupos. Uno de ellos sería las cosas que van a suceder. ¿Cómo? Las cosas que van, eso es lo primero, las cosas que van a suceder exactamente antes del momento del rapto, ¿verdad? Antes del momento, ese es el primer grupo. El segundo grupo de acontecimientos son las cosas que van a suceder después del rapto o durante la gran tribulación, que son en tiempo, ¿cuánto es? 7 años, 700 años. Recuerda que el Señor dice, si los días aquellos no fueran acortados, nadie sería salvo. Ahora imagínese una gran tribulación de 700 años. Pero andaba cerca. Solo de quitarle 2 ceros. Los ceros a la derecha valen, pero a la izquierda no valen. Entonces, 7 años. Y el otro grupo de acontecimiento es cuando termine la gran tribulación. Entonces, fíjese, tres grupos. Hoy estamos clasificando todos los acontecimientos en tres grandes grupos. Uno es cuando hermano, ocurra el rapto, ¿verdad? Hay cosas que el Señor dijo que iban a ser señales para anunciar que el rapto va a ocurrir repentinamente. Hermano, el Señor, bueno, hemos estado viendo mucho en estos días cómo el Señor habla. Y una de las maneras que Él habla, a veces Él da días, da horas, da minutos y da segundos. A veces. Pero hay veces que Él no da horas, minutos ni segundos, a veces Él da días. A veces no da días, a veces da meses, a veces no da meses. A veces da el año, el número del año, a veces no da años. A veces no da el año, no da el mes, no da el día, no da la fecha, pero da la hora. Y a veces no da ninguna de esas cosas, sino que da una señal. Entonces, hermano, Dios habla de esas múltiples maneras de que Él se expresa, y en cada una de esas maneras, hermano, Él está provocando algo en nosotros. No el desinterés, sino el interés por saber. Si alguien de ustedes me dice, ya voy a llegar a su casa, a mí ¿qué me da? Me da una impaciencia. ¿Por qué me habla así? Dígame la hora, el minuto, el día, la hora. ¿Para qué? Para prepararme. Para prepararme. Ahora, si usted me dice, ahí voy a llegar, entonces, dos cosas, ¿verdad? O no lo espero, o me va a tener impaciente todo el día, esperando porque no me dijo la hora. Ahora, si Dios nos dice eso a nosotros, ahí te voy a llegar. ¿Y usted cómo se sentiría? Ah, pues ahí vení cuando querás. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No le dan ganas de preguntarle la hora, el día y el momento?
Parece que no. ¿Qué pasa? ¿Se sentirían ganas de preguntarle al Señor sí o no? Yo le pregunto, me dijiste tal cosa, día, hora, minuto, segundo, ¿cuándo? ¿Qué pasa? ¿Soy bíblico o no? ¿O soy impaciente? ¿Qué dice? Diga algo, hermano. No, no soy impaciente. Soy bíblico. ¿Por qué? Porque, hermanos, Daniel vio, hermano, que ya era el tiempo del cumplimiento de qué cosa. Daniel, hermano, él leyó el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, y encontró promesas que tenían que cumplirse en ese momento y no se habían cumplido. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen promesas de Dios? Nadie. Bueno, estoy predicando solo. Amén, yo digo pues. A ver, lo puedo decir otra vez pues. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas de Dios? Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen promesas que no se han cumplido pues? Muchas. ¿Y qué está haciendo por eso? Nada, lo más común. Ahora, Daniel cuando vio que era el tiempo del cumplimiento y no había pasado nada, hermano, tuvo una acción. ¿Cuál fue? Se fue a la playa, como muchos. Se fue a divertirse, como muchos. Se fue a acostarse en la hamaca, como muchos. Se fue a pasar el tiempo en la televisión, como muchos. O sea que la prueba que tiene no es prueba, es una bendición esa prueba que está pasando. Mire qué pruebas más benditas que usted tiene. Hermano, ¿sabe qué hizo Daniel? Daniel se fue a ayunar por un espacio de 21 días. Y a nosotros un mediodía nos duele. Pero si el doctor le dice, le toca hacerle un examen y no me va a comer en 5 horas, usted, ¿cuándo se ha quejado usted de eso? Más con orgullo, voy a mi doctor, dice, ¿cómo que usted lo compró? Mire cómo las cosas, pero no vaya a ser que le toca, que haya ayuno en la iglesia, porque este pastor ya va con sus cosas y todas esas cosas. Mire, Daniel 21 días agarró, 21 días agarró, y cuando agarró los 21 días, hermano, de ayuno y oración, Dios descendió del cielo y le dijo, aquí está tu respuesta, amén. Qué bueno. No, solo le dijo, ¿qué le dijo pues? Que siguiera, gracias hermano. Le dijo, sigue, porque 21 días, eso, no, te faltan más muchachitos, sigue. Hermano, es una manera, ¿verdad? Como Dios habla y a veces la información de Él no está completa y requiere más entrega de nosotros. ¿A cuánto le gustan las cosas fáciles, hermano? Que le vengan todo por correo, o que le venga por texto, o que le venga en un correo de voz, hermano, o que le vengan, ¿verdad? Por UPS o FedEx, hermano, ¿verdad? Que le toque la puerta y cuando usted abre, ¿quién es? Ah, aquí está el paquete, gracias. Todo facilísimo, hermano. Créanme que a todos nos gusta eso, pero lamentablemente las cosas del Señor no son así, hermano. Y si le han prometido, se lo han engañado tan fácil. Las cosas del Señor requieren esfuerzo, requieren lucha, persistencia, requieren prudencia, requieren fe, requieren llenura. Requiere todo eso para poder mover la mano de Él. Entonces, vea que en este verso 29, las cosas que el Señor menciona acá en su palabra, está hablando de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál es la tribulación de aquellos días? ¿A qué se refiere cuando dice la tribulación de aquellos días? La expresión, ¿verdad? El Señor lo dijo de otra manera. Aquí se quiso referir a la tribulación de aquellos días. Cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, quizás, ¿verdad? No me explico bien, pero
Pero le voy a decir, después de la tribulación de aquellos, se está refiriendo a la gran tribulación. A la gran tribulación. Otra manera diferente de expresarlo, pero yo le hago el énfasis para que no se vaya a confundir y va a pensar, ay, va a haber más, otra más. No, es la misma, es la misma. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Dónde fue que vimos ya esto? Por ahí, por ahí están, ¿verdad? Recuerdo cuando comenzamos con los caballos, por ejemplo, después de los caballos estaban los, ¿qué era lo que primero que venía? Eran el librito, ¿se acuerda el librito? ¿Qué era lo primero que se abría? Los siete sellos, ¿verdad? Los sellos y después de los sellos venían las trompetas, ¿verdad? Y después de las trompetas vendrán las copas. Todavía no hemos llegado a las copas. Pero hermano, por ahí, ¿verdad? En esas cosas nosotros vimos todo esto. Entonces, cuando alguien ¿verdad? Le diga, mira, y se va a caer la luna, ¿verdad? Y usted que es quieto, tranquilo, no, no se cae todavía. Sí, va a caer, ¿verdad? Sí, ahorita no se cae. ¿Por qué? ¿Qué no se ha cumplido todavía? ¿Cuál es el tiempo? Porque en primer lugar no ha venido el rapto, ¿verdad? Y cuando ya esté en el rapto, entonces los que se quieran quedar, ¿verdad? Se van a Apocalipsis y van a tener toda la secuencia de las cosas que van a ocurrir. ¿Alguien se va a quedar para llevar el orden de las secuencias? No, ¿verdad? Nos vamos en el primer trompetazo. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, verso 30, leamos el verso 30. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esa señal, ¿cuál es? No hemos llegado en Apocalipsis, no hemos llegado ahí todavía. Pero le vuelvo a preguntar, ¿y esa señal cuál es? Habrá una señal donde aparecerá el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es esa señal? No hemos llegado todavía ahí en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis todavía estamos viviendo los 7 años se lo voy a decir. Hay eventos que van a ocurrir antes del rapto, hay eventos que van a ocurrir en los 7 años de la gran tribulación y hay eventos que van a ocurrir después de la gran tribulación. Entonces, después de la gran tribulación, ahí pertenece el verso número 30. Aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán, sigo leyendo, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, aquí hay una palabra clave en el 30, en el verso 30 y el verso 31. ¿Cuál es la palabra clave? Hay una palabra clave, una nomás. ¿Cuál es? No, hay una palabra clave. No, en el verso 30 está. En el verso 30 está esa palabra. No, hay una palabra clave, una. Hay una palabra clave que marca la diferencia. ¿Diferencia de qué? Fíjese, el Señor aparece 2 veces en el cielo. ¿Cuál es la primera? Cuando es el rapto de la iglesia, excelente. Ahí aparece el Señor en el cielo. Y aquí, después de la gran tribulación, el Señor vuelve a aparecer por segunda vez. En la primera, el Señor no pone sus pies sobre la tierra. Él aparece en el cielo
Y ahí en el cielo recibe a su iglesia. En las nubes recibe a su iglesia. Ahora, después de la gran tribulación, el Señor vuelve a aparecer. Y ahí sí, Él pondrá sus pies en la tierra. No va a venir a predicar, va a venir a hacer el juicio. Ahí sí Él aparece, pone sus pies en la tierra. Ahora, ¿qué diferencia hay del uno con el otro? Que la palabra clave está aquí en el verso 30. No. Bueno, cuando el Señor venga en el rapto, fíjese, vamos a analizar esto. Sí, ahí está. Ahora, pero déjeme probar, a comentar sobre esto. Cuando el Señor venga en el rapto, nadie va a estar, nadie va a hacer lamento. Tal vez alguien pudiera tener una pizca de lamento porque se quedó. Pero sabe que va a tener una segunda oportunidad si es que Dios le da la vida y persevera y aguanta todo durante los 7 años. Que eso todavía es impredecible para quien se quede y piense de esa manera. Pero cuando el Señor venga después del rapto, perdón, después de la gran tribulación, ahí sí lamentarán. ¿Por qué? Porque el Señor viene ya a acabar y se termina todo. Entonces, en el verso 30 hay una palabra clave, que es la palabra ver. Cuando el Señor venga en el rapto, nadie lo va a ver. Ve, ahí está, ahí está. No, nadie lo va a ver. Quiere decir que el rapto va a ocurrir en ¿cuál va a ser el tiempo? En un parpadeo. A eso nosotros antes nos le llamaba así, hoy en día le llamamos parpadeo. ¿Verdad? Dice, aquí la Biblia dice un abrir y cerrar de ojos. Hay cosas, por ejemplo, que hay palabras que están en la Biblia que se usaron en la versión 1960 y hoy en el año 2015 ya no se usan, ya no existen esas palabras. Mas sin embargo nosotros cuando leemos la Biblia ocupamos el lenguaje que había en 1960 en el idioma castellano. Pero ahora hay Biblias, ¿verdad?, que tienen un lenguaje, el lenguaje actualizado a nuestro año. Y entonces usted cuando la lee va a sentir un poquito hay unas cosas que no las va a entender porque tenemos nuestra mente acostumbrada al 1960. Entonces, la traducción en aquel año, imagínense, le estoy hablando de una traducción de nuestra Biblia hace 55 años atrás. Hace 55 años atrás, habían, por ejemplo, ahí en Santiago, ¿verdad? En Santiago, le voy a dar un ejemplo, aprovechando el comercial. En Santiago hay una expresión que dice, resistid al diablo, ¿y qué? Y te dejará bien derrotado. Y alguien iba a decir amén por ahí. Bueno, no sé qué versión usted está leyendo, pero dícele, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer que el diablo huya? Espantándolo. Tiene chucho, ni el gato tampoco. Es teniendo una resistencia, un aguante, soportando. Es la única manera que él se va. Mire cómo trabajan las cosas en el ámbito espiritual. Y la palabra resistir, usted la busca en el diccionario de la lengua castellana, ya no existe. Ahí le va a aparecer, no existe. Entonces, ahora para la palabra, tenemos que buscar una palabra que suplante esa expresión resistir. ¿Cuál sería? Aguante, sea macho, bla, 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 y todas esas cosas que alguien dice por ahí. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Ponga la piel de hierro, qué sé yo, ¿verdad? Tanta cosa. Entonces, hay otra expresión, ¿verdad? Entonces el lenguaje cambia. Entonces la Biblia dice un abrir y cerrar de ojos.
que traducido en nuestras palabras hoy en día es un parpadeo. Hermano, ¿cuántos segundos se tarda un parpadeo? Se tarda menos de un segundo. No lo he calculado yo, lo han calculado los científicos. Ellos tienen maquinaria para calcular el tiempo cuando el tiempo tarda menos de un segundo. Entonces el parpadeo tarda menos de un segundo. Y en esas milésimas de segundo que ocurre el rapto, dígame, ¿quién se va a dar cuenta que ocurrió el rapto? Si usted es un piloto que le gusta manejar aerolíneas y es cristiano, firme, convencido, lavado por la sangre del Señor y ocurre el rapto, la aeronave se queda sin el piloto. Y si el piloto también, imagínese, va escuchando alabanza y es cristiano, se queda sin el copiloto. Y si a la aeromoza y la tripulación, ¿verdad?, son creyentes, se queda el avión solo a destruirse, a saber dónde. Imaginen los que van manejando vehículos y van, ¿verdad?, orando ahí, clamando al Señor, y se van en el rapto, el vehículo se va sin dirección. Mira lo que va a ocurrir. Usted tiene un restaurante allá, ¿verdad? Y van con una bandeja, carne asada, arroz, chirmol, tortillas, pupusas y todo. Y de repente ocurre el rapto, cae la comida al suelo. Mire cómo va a ocurrir las cosas. ¿Usted cree que todos vamos a estar durmiendo? Y todo no se sabe a qué hora el Señor va a venir. Unos van a dormir, otros van a estar despiertos. Va a ocurrir en cuestión de segundos. Entonces, dígame, ¿quién lo va a ver? ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a decir, mira, está desapareciendo la fulana. Mira, ahí va a aparecer, y va a aparecer. Nadie. Mira, mi tío se está levantando la tumba. Mira ahí los huesos como los tiene. Nadie se va a dar cuenta de eso. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los otros que vivimos seremos transformados, arrebatados, hermano, al sonar esa trompeta en los cielos. Ahora, en el rapto nadie ve. Ahí hasta el Señor ve y mira, está llamando a la iglesia. Ay, Señor, llévame. Y se ponga a saltar, llévame. No, ni cuenta se va a dar de eso. Hermano, ahora, cuando el Señor venga después del periodo de gran tribulación, dice la Biblia aquí, verso 30, todos lo verán, ¿verdad? Entonces, estamos poniendo en orden qué cosa va antes del rapto, qué cosa va en la tribulación de los 7 años y qué cosa va después de la tribulación de 7 años. Ahora, ¿cuál es el boleto para irse en el rapto? Perseverar. Esa es la... ¿Perseverar qué significa? Porque bueno que están aprendiendo esta palabra resistencia esta noche, pero no es esa. ¿Qué significa perseverar? Ser constante, muy bien, gracias. Ser constante, muy bien. Sigamos leyendo entonces. Verso 32. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, el Señor puso aquí una parábola y dijo la higuera. Ahora, la higuera, ¿verdad? Muchos la asocian con la nación de Israel. Dice, de la higuera aprended la parábola. Bueno, si nosotros no la asociamos con Israel, nos daría una enseñanza. Y si la asociamos con Israel, nos daría doble enseñanza. La primera, ¿cuál es la enseñanza de Israel? Bueno, las cosas que ocurren
en la nación de Israel son cosas que nosotros como cristianos nos debería de interesar. Nos debería interesar. Todo lo que está sucediendo en Israel, préstele atención a la agricultura, a la política, a las guerras, a la violencia, a lo religioso que está allá. Se recuerda cuando vimos los videos que están, ¿verdad? Los tres grupos religiosos más grandes del mundo están en Jerusalén. Entonces, no, cuando usted ve las noticias de Israel, ¿verdad? Abra los oídos, abra los ojos, ¿verdad? Abra su mente, capte la información, manténgala ahí retenida, porque las cosas que están sucediendo en Israel son avisos de que la palabra de Dios, hermano, está llegando a un cumplimiento. En el caso de nosotros como iglesia, el arrebatamiento está cerca, y en el caso del mundo y de ellos, que la gran tribulación ocurre después del rapto. Entonces, el Señor, eso es en cuanto a Israel. Ahora, en cuanto a, si nosotros hacemos a un lado, no asociamos a la higuera con Israel, sino que simplemente extraemos la enseñanza que está aquí como una parábola, aprenderíamos mucho también, porque dice la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué el Señor menciona, por qué el Señor tiene que mencionar la estación del verano? Ahí hay una clave. Es una señal. Señal de... No, no nos pasemos al otro. Quedémonos en el verano. ¿Señal de qué? ¿Te recuerdas que hace un par de tiempo atrás prediqué yo de las cuatro estaciones, de las cuatro estaciones del año? Y el verano, ¿cuál es la cualidad que tiene el verano? Ay, es que me voy a la playa. Ay, que me pongo chores. ¿Cómo? Ajá, está algo cerca. No, quedemos en el verano. Y que en el verano es productivo, ¿cómo? Que hay más trabajo afuera, dice. ¿Cómo? Eh, eh, Cuando el Señor habla del verano, fíjese, para nosotros decirnos, a nosotros hoy en día, aquí en este país, ¿verdad? En 2015, nos dicen a nosotros, el verano, ¿qué usted piensa? Sí, no hay nieve, ¿verdad? Y parques, diversión, campamentos, los que van al campamento, ¿verdad? ¿Qué más? Calor, playa, los que van para la playa y no nos avisan. No hay escuela, ¿verdad? Reunión afuera para comer carne asada, no nos invitan. ¿Qué más? Hay vacaciones, piden las vacaciones, se van y no nos dijeron cuándo se fueron. ¿Qué más? Y pensamos en todas esas cosas. Ahora, esos somos nosotros. Pero el Señor, cuando habla de verano, habla de una sola cosa. ¿Cuál es? En toda la Biblia, una sola cosa. ¿Qué es? Una sola cosa. Cuando el Señor habla del verano, habla de una sola cosa. ¿Cuál es? Él lo asocia con qué. Nosotros, ¿verdad? Asociamos el verano, diversión, vamos a poner ropa deportiva, puedo salir a correr, jugar, bla, 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 y todo lo que dijimos. Pero cuando el Señor habla de verano en toda la Biblia, habla de una sola cosa, asociada con qué? Con la agricultura. ¿Por qué razón? Porque el verano es el tiempo de los frutos. Frutos. Es el tiempo de las cosechas. Es el tiempo, ¿verdad? Y aquí voy a utilizar la expresión de ella. Es el tiempo donde sale la producción. Del campo, no de las fábricas, del campo sale la producción de las frutas, todo la verdad, ya para ir a vender, en la ganancia de todo el tiempo de la siembra. Entonces, el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando la higuera está en su tiempo de dar los frutos, ¿sí? ¿Qué ocurre antes? ¿Qué ocurre antes? Cuando quitemos la higuera,
¿Qué palo de fruta quiere poner? ¿Cuál es la que? El mango. Cuando el árbol de mango se va a llenar de mangos, antes, ¿qué ocurre? Sale la flor, florece. Entonces, cuando usted mira que sale la flor, ¿qué usted dice? Ahí vienen ya los manguitos. La sal, el limón y verdad, y los mando y me voy a vender al parque. Entonces ahí está. Entonces el Señor dice, cuando veáis que en la higuera comienza a florecer y a sacar las señales de que ya viene el fruto, lo mismo va a ocurrir con las cosas que van a acontecer en este mundo. Nosotros tenemos que ver las cosas que están ocurriendo. Cuando las veamos, entonces nosotros vamos a decir, ajá, esto es señal de lo que el Señor dijo que vendría en los últimos tiempos. Cuando nosotros decimos esa expresión entre comillas, últimos tiempos, ¿qué incluimos ahí? Ahí incluimos dos paquetes grandes. ¿Cuáles son? Uno, el paquete de las cosas que acontecerán antes del rapto de la iglesia y el otro paquete de las cosas que acontecerán dentro del periodo de la gran tribulación. Ya después del periodo de la gran tribulación ya no hay nada más que acontecer. Ya todo el Señor ahí termina y acaba todo. No hemos llegado todavía a eso ahí. Así que, hermano, ¿verdad? El verso 32, verso 33, ahí dice, ¿verdad? Así que también vosotros cuando veáis que todas estas cosas, a conocer que está cerca a las puertas. ¿Quién? ¿De qué puertas se está hablando el Señor? ¿Quién es la persona que está en la puerta? Jesús, ¿verdad? Es el Señor. Él está a la puerta. Ahora, cuando ¿qué quiere decir eso de que el Señor se ponga a las puertas? Es una expresión muy, muy de Él, muy de Él. ¿Qué quiere decir el Señor cuando Él dice, estoy ya a las... Imagínese, el Señor le habla a usted y le dice, hijo, hija mía, yo estoy ya a las puertas. Y usted se quedó afuera, Señor, que ya no lo dejaron entrar. ¿De qué esta puerta está hablando? O sea, ¿a qué se está refiriendo en ese momento? Que Él está listo y a punto de salir, aparecer para que el rapto acontezca, porque es lo primero que va a suceder. No puede haber, mire cómo las cosas, no puede haber tribulación si primero no ocurre el rapto. Y no puede haber tribulación si no ocurre primero el rapto. No puede haber, hermanos, rapto si primero no hay señales de que el rapto está a punto de acontecer. Ahora, uno de los problemas que han habido en las personas que hablan del rapto, de las señales del rapto y de las señales, obviamente, que corresponden a la gran tribulación. Fíjese, uno de los problemas, bueno, yo por lo menos soy creyente desde allá por los 1980 y creo quizás antes de los 80, de los 80, los 90, en el 2000 y ahora el 2010 para adelante en esta década. Y en los predicadores que han hablado de las señales, tanto del rapto como de la gran tribulación, han cometido un gran error. Y yo se los he predicado a ustedes muchas veces. ¿Cuál ha sido? Mm, hace falta algo ahí.
Ese es el problema, ¿verdad? Si yo me pongo a decir, hermano, y predico del rapto, ¿verdad? Y dice el hermano, alguien se puede va a la iglesia y dice, el hermano está tan afligido que siente que el Señor se lo lleva. Sí, hablar de eso no está mal. El gran problema es dar fechas. Dar fechas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque, hermano, ni la Biblia dice las fechas. Y el mismo Señor dijo, ni yo lo sé, pues. Él lo dijo, ni los ángeles lo saben. Solo uno, que es Dios, mi Padre. Y Él me dará a mí la señal y me va a decir, ya, aparece y trae a la iglesia. Y entonces en ese momento sonará la trompeta en los cielos. Un ángel tocará una trompeta, ocurre el rapto. Y el Señor desciende para agarrar a su iglesia en los aires y dice, vénganse conmigo, yo les enseño el camino como es para arriba. Y Él nos lleva. Ahora, Él va a salir al encuentro. Hermano, Dios tiene poder para mandarnos directo para allá. No tiene necesidad de venirnos a encontrar. Ahora, ¿qué tanto, verdad? Es el anhelo Él de agarrarnos y llevarnos y traernos, hermanos, ya, juntos. Es más, hermano, yo tengo deseo de estar ya con Él, de que me abrace. Nadie dijo amén. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Y no se quiere ir usted con el Señor, pues? Pues entonces está algo tristoso, hermano. Pero fíjese, mire qué interesante. El Señor desciende y nos lleva, nos sale al encuentro. Ahora, hermano, en ese tiempo, el tiempo exacto el Señor no lo sabe, solamente el Padre. Ahora, el problema es que aquí, hermano, la gente se calcula, ¿verdad? Y hace números 20 más 10, 40, 50, 60, 80 por 20 y menos 10. Ajá, tal día es. Gran errorazo. No se puede. Y el otro problema con las fechas, ¿cuál ha sido? Son dos. Uno es la fecha y el otro, ¿cuál es? Uno es dar fechas y el otro error ha sido dar sí, lo mismo, las fechas. El otro, ¿cuál es? Es la misma, fechas. ¿La otra cuál es? Dar. No. No. Dar. 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 Es que esto es seguro, hermano. Dar. 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 Comienza con N. Dar. Las noticias hay que verlas, oírlas, escucharlas y guardarlas, porque hermano, aunque los noticieros no quieran hablar de Dios indirectamente, hermano, ellos directamente, indirectamente, ellos todos los días dan señales de las cosas que se están cumpliendo. Indirectamente dan señales, ¿verdad? Y aunque les prohíban, todos los días están dando ellos indirectamente señales de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el otro error? Dar. Comienza con N y termina con S. Dar. No, ya les dije, no me mencioné las noticias, pero hay que verlas, hay que verlas. Dar. Nombres. Ha sido el otro error. Fulano de tal es el anticristo. Ay, Señor. ¿Y usted cómo sabe? No, pero aquí dice, mire, sí, pero ¿sabía usted que el que se murió tenía las mismas cualidades? Y este que está vivo tiene las mismas cualidades. Y después de este viene otro que también va a tener las mismas cualidades. Entonces le pregunto yo, ya van tres turnos, entonces ¿cuál de los tres es? Pues ay, mire que no sé, a ver a cuál le pego. ¿Cómo es eso? ¿A cuál le pego? No es piñata. Entonces, hermano, ese ha sido un problema, ¿verdad? Si usted ve que se parece, bueno, pues antes de dar nombre y fecha, mejor prepárese.
alerte, ¿verdad? Lo que de la información que dice la palabra, ¿verdad? Porque si no se cumple, entonces el avergonzado va a ser usted. Y la gente no lo va a creer. Digo, de la década de los 80, ¿cuánta gente en los 80 aseguraron? Se murieron ellos y se murieron los otros. En los 90 aparecieron otros, aseguraron y dieron fecha. Se murieron los otros y se murieron los otros también. En el 2000 dijeron también, ¿verdad? Lo mismo, hermano, se murieron aquellos y se murieron los otros. Y hoy llegó el 2010 y lo mismo, se murieron aquellos, se murieron los otros. Hoy están diciendo, hoy todo está apuntando para el 2020, y después del 2025. Y hay otros que han llegado al 2050. Ya dijeron que el 2000, ¿cuántos tienen carro? No, no se los voy a pedir. ¿Cuántos tienen carro? Y el pastor, ya yo sí, ya te quiero dar la llave en el canasto de la ofrenda. No, si no me alcanza ni la gasolina para dos, pero si me regala otro. Imagínense. Pero para el 2050 no va a haber petróleo. Se va a acabar el petróleo. Es el pronóstico que han dado los científicos. Entonces, muchos quieren volver otra vez a la bicicleta. Yo hoy tengo una por si alguien la quiera comprar. Va comercial. Entonces, tantos pronósticos, tanta cosa, pero hermanos, estamos viendo un tiempo bien interesante. Verso 34, ¿qué dice el verso 34? Ahí terminamos, hermano, este estudio. Terminamos Mateo y después de Mateo nos iremos a Tesalonicenses. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses acerca del rapto y la gran tribulación. Después de Tesalonicenses nos vamos a Pedro y después de Pedro, hermano, andaremos por ahí en otras epístolas, hermano, que hablan y después regresamos a Apocalipsis. Pero verso 34 aquí en Mateo 24, que dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Le pregunto, ¿cuál es la generación que el Señor está hablando? Y le hago otra pregunta: ¿cuáles son los acontecimientos que va a ocurrir? Vámonos a la primera. ¿Cuál es el primer acontecimiento que tiene que ocurrir? A partir de hoy, a partir de este momento, de este segundo, ¿cuál es el acontecimiento? Pongamos las cosas en orden. ¿Cuál es el acontecimiento que esperamos? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Ese es lo primero que tiene que acontecer. Ahora, el Señor dice: esta generación que vea qué cosas, que vea las señales de lo primero que tiene que acontecer, que lo primero que tiene que acontecer es el rapto. Entonces, la generación que vea las señales del rapto, ¿qué dice aquí la Biblia? Que esa generación no va a terminar si primero no acontece y se cumple lo que está en la palabra. Ahora, ¿cuál es esa generación? La podemos buscar hoy en día, en este momento, en estos segundos que me quedan. ¿Cuál es esa generación? ¿A qué le llamamos nosotros generación? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo la generación mía y de mi esposa, ¿a qué me refiero? Me refiero a todos los amigos que hemos conocido entre nosotros de nuestra edad. De nuestra edad. La generación de mi hija es los amigos de ella que ella ha conocido hasta el límite de la edad que ella tiene. Y la de nosotros hasta la edad de nosotros. Y ahí podemos mencionar su generación, dependiendo cuántos años usted tenga: 40, 50, 60, 70, 80. Yo me quedo en los 20, ¿verdad? Atrás veo unos de 30, 45, por ahí, ¿verdad? Y por aquí adelante hay unos de 15, bueno, aquí hay uno de 10, camisa blanca. ¿Quién es? Dice. Voltea a ver para todos lados y aquí es de quién está hablando. Fíjese, una generación, y el Señor dice: esta generación que vea, no pasa.
No, ya no hay otra. No pasa a la otra generación. Sin que antes primero acontezca lo que tiene que acontecer en primer lugar, que es el rapto. Eso quiere decir, hermano, que quién sabe que usted se muera. ¿Quién sabe? Y usted hasta ya compró el pedacito en el cementerio. Mire, véndalo y ocupe ese dinero. Pasé y el diezmo. ¿Verdad? Para que el Señor, ¿verdad?, que ocupe ese dinero y pueda. Dijo amén. ¿Qué pasó, hermano? Y lo que le heredaron, por allá a mí me heredaron, mira, aquí está tu pedazo. Y bueno, como que es pedazo de pan. Pero, hermano, fíjese, nuestra muerte está insegura, fíjese. Bíblicamente hablando, está insegura porque quién sabe que nosotros veamos la muerte. ¿Por qué razón? Porque pertenecemos a una generación que hemos visto las señales. Y aquí dice su palabra, que esta generación no pasa sin que antes ocurran todas las cosas. Eso quiere decir que el Señor está cerca. No se asuste, afírmese, afírmese en los caminos del Señor, ¿verdad? Se asustaron, se quedaron todos en silencio y se fueron para atrás, se desmayaron. Pero, hermano, ahora fíjese, el Señor va interesante. Si nosotros asociamos esa palabra, que el Señor dice que un día para Él son 1000 años y 1000 años para Él son un día. El Señor, hermano, dijo, mencionó el Señor cuando estaba refiriéndose a la zorra. ¿Alguien sabe a qué zorra el Señor se estaba refiriendo? Usted sabe que las zorras son malas, malvadas. ¿Por qué? Si han leído Cantar de los Cantares, sabrán por qué la Biblia habla de las zorras. Cuando usted sueña con una zorra, ay, nada malito, bien bonito, mire lo acariciado. El Señor lo reprenda a esa zorra. ¿Por qué Cantar de los Cantares habla mal de las zorras? Y por qué allá en Nehemías edificó los muros. Se burlaron de Nehemías cuando estaba haciendo la obra de Dios. Y vino un falso profeta y le dijo, y otro líder ahí, ¿verdad? Creo que Tobías se llamaba. Le dijo, ese muro que están haciendo, si una zorra pasa por ahí se cae. Eso no sirve, burlándose de la obra que Nehemías estaba haciendo. Entonces, pero el Cantar de los Cantares, ¿por qué menciona las zorras como algo, hermano, malo? Porque las zorras tienen la tendencia, ¿cómo? Porque las zorras tienen guaridas. Esa es una. El Señor dijo, las zorras tienen guaridas. O sea que una zorra se esconde para hacer el mal. Es una de las características. Entonces, cuando el Señor le diga, mira, ese o esa es una zorra, ese tiene una guarida, hermano, donde trama todas las cosas malas. Son expertos. Porque las zorras, dice el Cantar de los Cantares, se comen los primeros frutos de las cosechas. Entonces el Señor, ¿verdad?, en su ministerio habló de alguien y le dijo, zorra. Qué duro habla el Señor, ¿no? Y el pastor aquí le dice, reconcíliese. Lleva usted bien bravo para la casa. Qué tiempo lo que estamos viviendo. Pero no se preocupe, yo no le voy a decir zorra ni zorro. Pero
Eso, zorrillo, dice el hermano. Ahí sí, porque huele y apesta. Pero imagínense, el Señor le dijo, decirle a esa zorra. 2 días, dijo él. Entonces muchos han dicho, 2 días. El Señor mencionó 2 días. Y la gente se ha puesto, muchos dicen, ¿verdad? 1 día 1000 años. 2 días 2000 años. Estamos en el 2015, el Señor ya va a venir. Ay, Señor. Unos dicen eso. Pero aquí el Señor le estaba hablando, se estaba refiriendo como zorra. Aquí el Señor lo calificó de zorra. Y mire, y era uno que se sentaba en una silla de político. Y a ese que se sentaba en esa silla de político le dijo zorra. Porque se estaba comiendo los frutos de la cosecha que el Señor tenía en su ministerio. Decirle a esa zorra, porque quería detenerlo. Lo querían detener desde que él nació y todavía en su ministerio lo querían detener también. Estaba refiriéndose a Herodes. Decirle a esa zorra, 2 días acabó mi obra. Entonces muchos dicen, 1000, 2000 y estamos en 2000, el Señor ya viene. Bueno, ¿quién ha oído el testimonio de Gigi Ávila? Ya partió con el Señor. Y el testimonio de Gigi Ávila dice que Gigi Ávila le dijo, Señor, muéstrame cuándo va a ocurrir estas cosas. Porque el Señor le dijo, tu ministerio se va a llamar Cristo viene, porque tu ministerio se va a encargar solo de anunciar mi venida. Por eso le puso el ministerio, Cristo viene. Y estuvo predicando por muchos años. Y ahí está el ministerio todavía. Pero él le dijo al Señor, muéstrame cuándo. Y entonces, en varias campañas que él tenía, hermano, en una campaña de repente, apareció una persona y le dijo, mire, mientras usted estaba predicando, detrás de usted había un gran reloj. Y el reloj daba tales horas, pero todo se iba acercando a las 12 en punto. Y marcaba una hora donde quedaba 15 minutos. Y luego a los años, en otra campaña, aparece alguien y le dice, mire, yo vi el reloj, era 10 para las 12. Y luego, después de otros años, vino otro y le dijo, faltaban 5 para las 12. Vino otro después y le dijo, faltaban 2 minutos para las 12. Y dijo, falta 1 minuto para las 12. Y cuando faltaba 1 minuto para las 12, vino otro y le dijo, tengo misericordia de mi pueblo. Y dio más tiempo el Señor. Y ahí ya no le demostró nada al hermano. Entonces, nosotros podemos decir hoy en día, las señales ya están cumplidas todas. Pero el Señor no viene. ¿Por qué? ¿Misericordia de quiénes? Misericordia de los que todavía están rebeldes en la obra de Él. Por culpa de ellos no nos vamos ya. Mire, pues eso sí que atasan a medio mundo. Si estuvieran bien firmes, que a rato nos hubiéramos ido, hermano. Pero tenemos que estar batallando aquí por culpa de ellos. ¿Habrá alguno aquí? No, ¿verdad? Pero el Señor extiende su misericordia a aquellos que todavía no han entrado. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, y por ese atributo de Él, hermano, Él extiende el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a dar más? Si es que estamos ya en el tiempo extra, no lo sabemos. Así que lo mejor es, ¿verdad?, afirmarse y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Ya me reconcilio, ya me arrepiento, ¿verdad? Ya me afirmo, hermano, para que cuando el último entre, yo no sé dónde entrará el último, hermano, si de esta iglesia o de allá por la India o por África, no sé, el último que reciba al Señor, y se cierra la puerta. Fíjese, dijo el Señor, estoy a las puertas. Y el Señor dijo que así como los días de Noé, ¿y qué fue lo que pasó con Noé? Había una puerta que se abrió y al final se cerró. Pues
pues así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Hay una puerta que está abierta. Cuando se cierre. ¿Y cuándo fue que se cerró la puerta del arca de Noé? ¿Cuándo fue que se cerró la puerta del arca de Noé? Cuando entró el último. ¿Quién la cerró? Noé. ¿Amén? No. Muy bien. Fue la mano de Dios. Él la selló. Y esto va a ser igual. Cuando entre el último, ahí el Señor cierra la puerta, suena el rapto, la trompeta, nos vamos, y el que se quedó se queda aullando como zorra, si es que no se convierte. Entonces la aflicción, y termino en un segundo, la aflicción del Señor en el tiempo postrero, en estos días, hoy en día, ¿cuál es? El interés que Dios tiene en estos días, ¿cuál es? En que, hermano, en que compremos la nueva computadora que va a salir, el nuevo teléfono que va a salir. Pero muchos están pensando ya en eso. ¿Cuál es, hermanos, donde Dios mueve toda su fuerza, hermano, en este tiempo? ¿En qué cosas Dios está, hermano, concentrado trabajando en este tiempo? Hoy en día está interesado, preocupado, trabajando. ¿En qué cosa? Para, fíjese, que su palabra sea predicada para que oigan, se arrepientan. Y se acuerda del texto que leí el sábado. ¿Y cómo se arrepentirán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo alguien les predicará si primero no es enviado? Y el mensaje es para nosotros. Amén. Y amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de poder, Señor amado, estudiarla, orar, clamarte a ti, Señor. Te rogamos que sea tu misericordia trabajando con nosotros. Gracias, Señor eterno, por la enseñanza de Mateo 24 sobre el rapto, sobre la gran tribulación, sobre lo que acontecerá después de la gran tribulación. Dios, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y de los que oyen tu palabra, de aquellos que no están firmes, de aquellos que están firmes y de aquellos que no te conocen y que te van a conocer, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira a aquellos también, Señor, que un día te conocieron y que te rechazaron, Señor. Padre, ten misericordia de todos, Padre, y permite que sea tu bondad, Señor amado, trayéndonos a esa arca de salvación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.